¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar con ustedes en compañía, por supuesto, en este inicio de semana. Felipe. Tuto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Lindo, lindo. Linda camisa, ¿eh? Gracias. Impecable. Choca los ¿Cómo 5. estás? Bien, ¿cómo estás, Toto? Un saludo a toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Querés culparme de algo? No. No, Qué choca bueno, los 5. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Pedro? Ahora entendí. Qué boludo. Sí, soy un boludo, perdón. Está lento, Pedro, ¿no? ¿cómo Está estás? No, lenteja. sos lento, hermano. Está lindo, me gusta Almorzó lenteja el amigo. tu camisa rosada. Muchas gracias. Fua, de tormenta de facha. Te agradezco, ¿no? Te agradezco. Sí. Tsunami de facha. Quería venir así que no sabrá que pegar para Olimpia. Bueno, en fin. Que jornadita, chicos. Yo entré con el 5 acá, pero estoy más herido todavía. Después del fin de semana. Terrible lo que nos hicieron un asalto. Pero Nos hicieron. te digo eso. Que sos guaraní ahora. Ah, Mi soy de suegro Guaraní. que también Que tai compartimos. creo que lo iba a hacer. ¿Eh? Que tai creo que lo iba a Estamos hacer. con mi suegro viendo nosotros con nuestras remeras de guaraní todas ahí. Penal. No. Ah, por favor. Como ayer el tema de las líneas, esa del área grande, es como los asfaltos de cualquier ciudad del Paraguay, ¿verdad? Llueve y desaparece. Entonces no sabes si está dentro del bache, fuera, no ¿Te sabes. das cuenta? Manipulación de los medios. Olimpia ¿eh? gana y esto es con ayuda. No, es claro. Increíble eso. Sí que dejó llover ahora. Por el llanto. Ya sé, no Pero sabes. usted no tiene... Qué manera de llorar, hermano. No, pero- Un poco de dignidad, papá. Usted lo limpita, por ejemplo, si llueve así mucho tiempo, no... Ustedes, los olimpistas. No, ¿cómo es? La ropa de usted no tiene olor. Ayudín. Bueno, entonces se puede usar con tus amigos. No. Bueno, vamos a hablar de un tema que en realidad me parece que este debate tiene décadas, años. Y vamos a poner en el inicio, digamos, algo y después vamos a ir retrotrayendo la situación. Dos ataques que se dan, uno en Brasil, uno en Nueva Zelanda, hoy se habla uno de Holanda que se sigue investigando y se sigue recolectando, digamos, material o evidencia, en donde de algún punto hay mucha gente que dice, son videojuegos. Si uno mira, digamos, la mecánica de lo que ocurrió, las máscaras que se utilizaron en uno de los ataques, específicamente en el de Brasil, cómo se grabó el otro y el mecanismo, digamos, con el que fueron operando, parecían, digamos, ciertos videojuegos con los que se les comparó rápidamente a lo ocurrido, minutos después de haber ocurrido incluso, ¿verdad? Ujú. Minutos después de haber ocurrido. Y la pregunta es, ¿existe algún tipo de posibilidad que eso se pueda vincular en cuanto a lo que uno consume, juega o habitualmente, digamos, está viendo y un posible actuar de estas personas o de cualquiera? Y ahí es donde quiero decir que el debate se va un poco incluso décadas más atrás, ¿Por qué? en donde se hablaba primero de la música, cierto tipo de letras de música incitan a, en donde después fueron revistas con algún tipo de contenido, después fueron películas con algún tipo de contenido violento, pueden o no despertar, se hablaban de dibujos animados, y después ya entrando al mundo de los videojuegos, desde siempre se ha dicho, o por lo menos se ha puesto... Perdón, Toto, juegos de mesa. Juegos de mesa también en algún momento, y después con la interrupción de la tecnología en el mundo ese más analógico, Sí. si es que vale la expresión, siempre se hablaban de que los videojuegos podrían o no de cierta forma contribuir para un despertar violento en algunas personas. Y es un poco lo que queremos hablar hoy, a ver si existe algún tipo de condición previa y este tipo de juegos funcionan como un estímulo, no tienen conexión una con la otra, no hay ningún tipo de conexión, digamos, entre consumir cierto tipo de contenido con dosis de violencia, independientemente a que eso pueda ser un juego, una película, una revista, o uno entienda que es ficción. Claro. Uno que dimensione que estamos hablando de ficción, pero si puedo o no despertar en las personas algún tipo de situación. Y es lo que queremos hablar un poco hoy, porque ocupa y preocupa a mucha gente, porque cuando se nombraron a los primeros juegos, los padres saltaron automáticamente, mi Claro. hijo, mi hija, en el curso de mi hijo, en la escuela de mi hija, en esta situación, esto está muy latente. Quien más, quien menos, digamos, sabe que el chico tomando el celular tiene algún tipo de juego como ese, entonces Sí, así es. de alguna forma ha preocupado. Y tenemos a dos especialistas que nos acompañan hoy y vamos a tratar de Dale. abordar con preguntas. Y tenemos nuestro número WhatsApp ahí al aire, el 099-2420-999, si tiene algún tipo de consultas acerca de inquietudes que puedan surgir a partir de Comportamientos, o comportamientos o gestos y señales, que es lo que siempre también solemos hablar. Está la licenciada Leticia Piñanes con nosotros. Licenciada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente es un tema impactante. En mi área, que es la psicología clínica, yo veo hace 18 años
niños, ¿verdad? Y adolescentes que van manifestando diferentes tipos de comportamientos violentos, pero que se desencadenan por diferentes factores, ¿verdad? Hoy día estamos correlacionando con el tema de los videojuegos y más bien es la adicción en sí. O sea, nosotros tenemos que diferenciar lo que es un hábito de una adicción. Un hábito es una conducta que se repite a lo mejor diariamente sin que se desborde, y una adicción ya es una conducta compulsiva en donde el chico deja de comer, deja de dormir, deja de estudiar, deja de comunicarse y se van deteriorando varias áreas de su vida y deja todo por jugar. Si bien el tema de la tecnología cada vez va avanzando más en cuanto a accesorios que va teniendo los juegos, ¿verdad? Antes, yo recuerdo en mi época el Atari, qué sé yo, ¿verdad? Hoy día fue evolucionando eso. Tenemos chicos que pasan y consumen los juegos muchísimas horas. Por eso que la salud mental siempre va a estar enfocada a una palabra que es clave, que es la palabra equilibrio. Y generalmente la adicción se da cuando tenemos chicos que empiezan entre 6, 7, 8 años a jugar en un tiempo ya desmedido. A veces juegan 10 horas sin tomar agua, sin comer, y no hay ese control, digamos, de los padres, y eso se da toda la noche. Entonces eso va generando una cuestión que cuando van entrando en la adolescencia, una identificación con los personajes que van consumiendo día a día. Y a veces ocurre que se identifican con el personaje violento y hay una despersonalización y un, digamos, desfasaje en lo que es virtual y lo que es real. Se ven casos donde se disputan, por ejemplo, una novia virtual. Está con nosotros el doctor José. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y realmente este es un tema muy importante de tratar. Ahora, yo quiero aclarar que yo no soy psiquiatra, yo soy psiquiatra forense, pero no soy psiquiatra ni de niños ni adolescentes. Claro, doctor, soy psiquiatra adulto. Claro, queríamos avanzar contigo, digamos, porque uno no piensa, o generalmente no piensa en adolescentes, sí, cuando, digamos, son personas adultas o se comete algún tipo o de hecho violento, infracción o lo que fuere, y a partir de ahí, digamos, se indaga, se investiga un poco, y se ve que hay un proceso de la vida en donde uno dice, no sé en qué momento esta persona pudo haber cambiado, o se asocian ciertas cosas que la persona pudo haber mantenido a lo largo de su vida, que pudo haber despertado una situación o no. ¿Existe alguna condición previa que lo que hagamos en el futuro, sean películas, revistas, videojuegos, conversaciones, mensajes o lo que fuere, puede despertar en las personas alguna reacción que termine siendo violenta o desmedida? Claro, yo creo que en todos los casos donde hay conductas violentas, sobre todo violencia extrema, siempre hay una historia previa. Y siempre, yo no creo que haya ningún caso donde no haya algún tipo de trastorno mental. Llámese un problema psicótico, o sea, con ideas delirantes, con alucinaciones, o si no, algún tipo de trastorno de personalidad. Yo lo que veo es que en estas conductas, cuando un adulto es un jugador, por ejemplo, un jugador compulsivo, siempre hay una historia previa, una historia complicada, una historia conflictiva. Lo mismo pasa con las adicciones a las drogas. Yo como psiquiatra forense evalúo muchísima gente que es adicta a drogas. Y siempre una de las preguntas es ¿por qué consumís? ¿Qué te hace? Y una de las respuestas más comunes es, lo que pasa es que me drogo para olvidar mis problemas. ¿Y qué problemas tenés? Y problemas con mi familia. Yo no le conocía a mi mamá, me crié con mi abuela, me entregaron a una señora, mi papá no estuvo, o nunca pude hablar, o mi papá le pegaba a mi mamá, se peleaban, no nos cuidaban, no nos atendían, ese tipo de cosas relacionado con el entorno familiar es muy común. Hay una queja de estas personas que tienen algún tipo de adicción. Eso. Tenemos que hacer una pausa primero, tengo entendido, y entonces a la vuelta vamos a arrancar ya con
Felipe con Mariana y con Pedro, y también, por supuesto, los mensajes de la audiencia. Mariana, vos tenés un consejo para nosotros. Así es, vení a Bristol y aprovechá las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas, hasta 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta increíble oferta: lavarropas Midea, carga frontal de 6 kilos, precio normal 18 cuotas de 165.000 guaraníes, y ahora el precio de oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a hacer una pausa. La vista de la avenida Auxilio ya la dejó llover, al fin, ¿verdad? Sí. Al fin dejó de llover, un poquito de paz. La humedad continúa, ¿sí? Vamos a la pausa y ya volvemos. Radio Disney te lleva a Buenos Aires para la primera fila del show de Pablo Alborán. El 13 de abril en el hipódromo de Palermo. Podrás estar más cerca que nunca de tu artista favorito y disfrutar de sus canciones, o de tus canciones favoritas en realidad. Escuchá la 965 Radio Disney y entérate cómo participar. ¿Le gusta a usted Pablo Alborán? A mí me encanta. Es buenísimo. Sí, muy bueno. Muy bien. No Vení, No te convencí, pero dale. Muy convencida, estaba nomás Sí. ubicando aquí mi consejo. Vení a Bristol y aprovechar las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas, hasta el 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios y sin entrega inicial. Escucha esta increíble oferta: secarropas Midea, carga frontal de 6 kilos, precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes, y ahora precio de oferta 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A propósito de escribir al WhatsApp, vamos a ver algunos mensajes, por favor, de la audiencia también que se comunican con nosotros. Los niños no mataron porque el porte del arma es un proyecto del actual gobierno brasileño. Los niños no mataron, a ver, ahí se queda, porque jugaban juegos violentos. Los niños no mataron porque la escuela fue omisa. Los niños no mataron porque sufrieron bullying. Ellos mataron porque las familias están desestructuradas y fracasadas, porque no se educa más en casa, no se acompaña más de cerca. La tecnología reemplaza el diálogo, los presentes compran límites, derechos y deberes, no hay conocimiento y respeto a Dios. Necesitamos dejar de omitir, de transferir culpas. La culpa es mía, es tuya y es de todos nosotros. Dice este mensaje, que en realidad es un poco más extenso, pero quiero leer también otros mensajes que tenemos. El bullying siempre está y es una batalla que estamos perdiendo. Todos tenemos que hacer foco en esa problemática, dice una persona. A ver, otro mensaje más. No existe explicación lógica al respecto. Bueno, por lo ocurrió. Felipe, sí. Mariana y Pedro, por favor. Licenciada, quería un poco volver a lo que planteaba Toto en un principio como disparador del programa, digamos. ¿Son los juegos realmente? ¿O era lo que hace 20 años era famoso, escuchar el disco al revés y te volvés loco? Jugás a la ouija y te volvés loco y salías a matar gente. Lo digo así muy coloquialmente para que todos nos entendamos nomás. O sea, está la violencia per se, digamos, instalada ya en el chico, en el adulto, si vale la pregunta también para el doctor. Y son los juegos como el disparador nomás, como el que los impulsa, lo que antes era otra cosa, o cómo viene en la mano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada ser humano es producto de su historia. Todos somos producto de una historia, y para la construcción sana de la personalidad de un niño se necesita una figura paterna y una figura materna, que hoy día no se habla de padres biológicos, sino se habla de figuras para la construcción. O sea, un niño necesita como herramientas saludables para crecer sano, por sobre todo los límites, para que su comportamiento se vaya desarrollando en un marco saludable. Entonces, dentro de lo que son los límites, si bien hace 20, 30 años atrás no existía la tecnología que hay hoy, ni los videojuegos que hay hoy, hoy día se puede generar una adicción a los videojuegos
que en nuestros términos psicológicos se llama ludopatía, que la ludopatía abarca también para otros tipos de juegos, en donde se convierte la conducta del niño y del adolescente en un trastorno que va deteriorando las áreas de su vida. Va deteriorando su área social, su rendimiento escolar, su área familiar, su relacionamiento va siendo distorsionado. Como los videojuegos generalmente tienen una carga violenta y de repente hay también problemas familiares y de repente hay otros factores como ingredientes al comportamiento trastornado del niño o del adolescente, entonces esto sí conlleva a que un adolescente pueda tener conductas violentas. ¿Por qué? Porque está consumiendo todo el día. Ahora, el tema de los padres, cómo influye en la conducta del niño, el 65% de lo que yo le muestro a mi hijo, él copia, y el 35% de lo que le digo. Entonces hay varios ingredientes que suman, no es que solamente los videojuegos son un detonante para una conducta totalmente violenta, pero cuando se da un tiempo desbordado en donde el niño está jugando 10 a 15 horas, no está durmiendo, no está comiendo por jugar, entonces ya se considera una adicción y también esto puede llevar a un comportamiento. Y también violento. en un mix de cosas. Un mix de cosas. Ahora, doctor, quiero puntualizar nomás lo que mencionaba Felipe. Nosotros cuando éramos chicos, ¿verdad? Probablemente teníamos juegos mucho más violentos físicamente, ¿verdad? El onditazo, las cuestiones de tirarnos cosas con piedritas, con bombitas, digamos, con lo que fuera, y los chicos hoy, digamos, tienen una vida virtual en donde se ven ciertas acciones violentas que no los hacen ellos, digamos, con el cuerpo, pero sí lo hacen, digamos, de manera virtual. ¿Por qué en algunos casos puede explotar, digamos, una reacción en alguien joven, a otros le toma más tiempo? Hay gente que pasa casi toda una vida, y hemos visto casos a nivel internacional de personas que han tenido una vida, entre comillas, normal, por lo menos a la luz pública, o lo que veían en el entorno, y a los 40, 50 años explotan una reacción, pero hay personas que lo hacen en la adolescencia, a los 14, 13 años. Tiene que ver un poco con lo fuerte que le pudo haber ocurrido a la persona antes de los 15 o antes de los 50 años, o es esa capacidad de, ¿cómo es que le dicen? No es resiliencia, como que los chicos tienen menos paciencia, digamos, en algunos procesos hoy. Por supuesto que los chicos, aunque yo no soy, como dije, claro, sí, adolescente, no tienen todavía totalmente estructurada la personalidad y pueden tener tendencia a explotar, a tener conductas agresivas también. Hay que tener en cuenta que no todas las personas son propensas, no todos los chicos, ni los jóvenes, ni los adultos van a ser propensos a los videojuegos. Hay gente que se le puede poner y no es que van a agarrar. El tema para mí es que por qué algunas personas se vuelven así tienen una atracción preferencial para ese tipo de cosas. Lo mismo que yo en la clínica veo hasta ahora, yo atiendo desde 18 años para arriba, y padres que vienen, por ejemplo, porque sus hijos son violentos físicos, en el sentido que quieren pelearse, o sea que existe también eso, que quieren pelearse o hacen cursos de karate y de otras artes marciales, pero con la finalidad de agredir o boxeo. Entonces, yo creo que la cuestión de la agresividad es una cuestión pulsional que está en los seres humanos, y lo que hace la cultura es modelar eso. Hay un trabajo de Freud sobre la guerra, donde se habla de todos los excesos que se cometen durante la guerra, y la cuestión es que las pulsiones están ahí, y la cultura, con todos sus componentes, lo que ha hecho es aplacar eso, pero basta que se den ciertas condiciones para que eso salga a flote, como ocurrió, por ejemplo, en la época... poner fronteras, digamos, a la actitud, pero si esas fronteras no están, de un momento para otro se desata, claro, digamos. Claro, sí, por ejemplo, ocurrió con el nazismo, y más si por alguna razón se exalta ciertos valores. Por ejemplo, en la cultura machista, bueno, el ser hombre potente, cosas por el estilo. Pasa con nosotros con la corrupción, el tener dinero, poder, un auto bueno y cosas por el estilo. Entonces hace que uno quiera hacer cualquier cosa para obtener ese fin.
Interesante la... Mariana. A ver un poco, yo quiero volver un poco nada más al tema de tal vez la conducta criminal, digamos, a partir de esto, independientemente, yo diría, de la edad, ya que la doctora tal vez trabaja con adolescentes, el doctor con adultos y muchos de ellos ya en infracción con la ley justamente. ¿Qué tanto, o sea, si bien es un mix que ya lo explicaron, no es que yo porque veo o yo porque juego voy a atender a eso, es un mix y bueno, están todos los factores, pero existen patrones que nos tienen que llamar la atención. Lo que decía la licenciada, tal vez la cantidad de horas o, no sé, alteraciones en la conducta. Yo voy a esto para los padres de algún modo, tal vez, o para el entorno que pueda, ¿cómo se puede advertir esto a tiempo? De modo que yendo a una consulta profesional se eviten tal vez los desenlaces. ¿Hay algunas alarmas tal vez que se puedan atender y cuáles serían? Asimismo, hay varias alarmas conductuales que nos deberían de llamar la atención. Generalmente el niño o el adolescente que es adicto a los juegos, cuando le quitas el juego, porque famoso los padres, sin hacer la tarea, te quito tu celular o te quito la computadora, generalmente en estos niños, en estos adolescentes se despierta una irritabilidad extrema, un enojo, rabia, empiezan conductas agresivas como insultos verbales, ¿verdad? Al quitarle el tiempo de juego. Hay algo un síntoma que se genera y que los videojuegos están hechos para generar esto. Así como se presentan niveles de ansiedad claro, para generar elevados. adicción, entre comillas. Sí, porque pasan bastante tiempo jugando los videojuegos, tienen más ansias de comer, por ejemplo, o hay algunos que se les bloquea el hambre. Eso debería llamar la atención, así como trastornos en el sueño, ¿verdad? Que están teniendo insomnio o mucha somnolencia durante el día, porque generalmente en la noche es donde más se activan con los juegos. Y estos juegos generalmente van aplacando el tema de la frustración. O sea, el niño que está expuesto a estos juegos no desarrolla mucho su capacidad de frustración porque hay juegos que están hechos para ganar, ¿verdad? Por sobre todo en los niños pequeños. Hay juegos que van subiendo de niveles, ¿verdad? Y están hechos para ganar. Entonces como que no desarrollan su capacidad de frustración. Y eso te das cuenta cuando a tu hijo o al niño le decís un no, ¿verdad? Y no puede aceptar ese no puede aceptar ese límite porque no tiene capacidad de frustración. Y eso se va también manifestando en el rendimiento escolar, en la conducta en la escuela. Entonces hay varios síntomas que se pueden ver claramente cuando el niño o el adolescente es adicto. Una cosa que yo quiero agregar así, en forma general. A mí me parece que los padres tendrían que tener la capacidad de darse cuenta si su hijo adolescente está en crisis. Claro. En la adolescencia hay tareas que se tienen que hacer, o sea que dentro de todos los problemas que pueden haber, digamos, ¿cómo sería? Las conductas típicas del adolescente. Sin embargo, los adolescentes normales, entre comillas, cumplen una tarea. Siguen con sus estudios, hacen deporte, tienen sus amigos, van a las reuniones, cosas por el estilo. Tiene que llamar la atención si ese tipo de cosas no se cumplen. Si, por ejemplo, se aparta, se junta solamente con un grupo, se pone a jugar o se pone a tomar, a consumir bebidas alcohólicas o drogas y no tiene un buen rendimiento escolar, bueno, entonces algo está pasando. Digamos, a pesar de lo turbulento, de la turbulencia que hay en la adolescencia, sin embargo hay como turbulencias normales y claro, las tareas normales que uno se tiene que dar cuenta que su hijo está siguiendo el cauce normal y entonces el asunto es detectar cuando no se están cumpliendo con las conductas habituales de los adolescentes. Y uno de eso se da cuenta, claro, salvo que esté alejado, apartado. Claro. Ahora, con respecto a, bueno, obviamente una conducta es el reflejo de la vivencia de la persona, en fin. Pero también nosotros somos química. Entonces me imagino una persona, un niño o adolescente, un adulto, que está en contacto permanente con estos juegos, en fin, y se vuelve adicto. Es que hay reacciones químicas en el cuerpo. El hecho de estar frente a la pantalla y estar con estos juegos, ¿qué reacciones químicas nos despiertan? Por eso uno dice, bueno, no tiene noción. Sí. No sabes por qué te sentís así. Simplemente
lo querés hacer y hay gente que muere jugando, no come, no se alimenta, en fin, varios casos lo vimos, ¿no? Sí. Porque somos química en el fondo. Está Sí. comprobado, ¿verdad? Ajá. Que los juegos generan ciertos niveles de dopamina en el cuerpo. Dopamina, claro. Sí, de dopamina, o sea, que causa mucho placer el hecho de ganar pasar de niveles, causa dopamina. Por eso que la adicción a los juegos, cuando se hace una desintoxicación, porque se trabaja con una terapia cognitivo-conductual, en donde no se le puede quitar al adolescente de golpe los juegos. Entonces se va haciendo una desintoxicación gradual y se le va planteando otras actividades que generan también dopamina y serotonina, y se le va invitando a los padres a crear actividades estructuradas al aire libre, actividad física, que también está comprobado que Licenciada, generan ¿puedo interrumpir dopamina. un poco en este punto de los padres, justamente de los límites nomás, que Sí. mencionamos un poco, pero a ver, también es verdad que hay ciertos juegos que son para ciertas edades, digamos, Sí. porque lo que yo estaba conversando con algunos padres jóvenes, en realidad también es eso, que muy pocas veces los padres revisan o saben, entonces directamente los chicos entran, virtualmente aceptan nomás todas las condiciones, dicen que son mayores de edad, o dicen lo que fuera, digamos, y entonces ya están jugando. Eso también creo que es importante resaltar un poco, o sea, no sé si en la experiencia de ustedes los padres controlan eso, generalmente revisan. Generalmente no. Y que no Generalmente manejan. no. El que sabe es el chico, el papá o la mamá. Exactamente, maneja. generalmente... ¿Cómo vas a controlar? Sí, los padres es como que no profundizan mucho Claro. hasta los niveles de violencia que tienen los Exacto. juegos, ¿verdad? De hecho que de repente salen así noticias que se viralizan, Claro. y ahí es como que los padres toman conciencia. Pero hoy día todos sabemos que el tema de los juegos y el celular es la niñera Sí. virtual perfecta. Entonces es más fácil mantenerle a mi hijo quieto o a mi hija quieta, porque yo veo bebés en su silla de comer con el celular o la tablet, ¿verdad? Y van creciendo así. Entonces es como un hábito primero, pero después se convierte en una Claro. adicción. Entonces es importante que los padres se profundicen y vean y controlen realmente qué es lo que están jugando sus hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta quiero plantearles sobre este mismo tema, digamos, algunos... Vamos a hacer esa pausa y quiero que se queden con nosotros. Sí, pausa y ya volvemos. La moto más vendida del mundo llega a Paraguay. Bayash, tecnología patentada de la India para rendimiento, potencia, durabilidad a precios incomparables. Conocer los modelos de Bayash en nuestras redes sociales. Bayash PY representa y distribuye Asunción Motorsports S.A. Podemos ver, por favor, tenemos 3 mensajitos que queremos compartir con ustedes también a través de nuestro sistema de WhatsApp. Consigo con la licenciada, los niños deben dar señales de que algo no está bien. Vamos a otro mensaje. Buenas tardes. Sin vuelta, los padres no tienen carácter y usan como niñeras electrónicas a los juegos y después se quejan y le culpan al Estado. Padres irresponsables. Clara Retamoso dice, así que muchas gracias, Clara, por tu mensaje. A ver, un mensaje más. Es una foto. A ver, bueno, y estos son los juegos de los que se hablan. Hola, este juego ya está en Paraguay y nadie regulariza, así como la ley de armas y pirotecnias, pirómanos, todo lo que haga daño a terceros. Y este juego es violento en extremo, dice. Basura que entra, basura que sale, menciona esta persona. Y un poco más abajo, y este es uno de los juegos, sí, que en la época, a ver, han existido un montón de juegos como este, dice, Sí. evitar películas, y habla también de series y demás. Y ahí es donde iba un poco la pregunta y lo que quería plantear. Cuando se habla de juegos como, y porque son los títulos de moda, digamos, Fortnite o Call of Duty, y hay otros tantos juegos que están ahí, hay un montón de personas que los consumen en el mundo. Digamos, en el mundo hay millones de personas que los consumen. Algunos optan por quedarse con el bailecito que hacen algunos de los personajes, y otros dicen, este asumió el rol violento y salió a matar personas. Sin importar, digamos, la edad, y uno asume que mientras tenga posibilidad de planificar o planear ciertas cosas, aumenta, digamos, el riesgo de un ataque violento que pueda dañar a más personas más que a uno mismo. Pero mi pregunta es, si yo hago algo nuevo en mi rutina que me genera cierto tipo de excitación o me genera cierto tipo de adicción, algo que lo haya hecho desde hoy a lo largo de 1 año, 2 años, ¿puede generarme algún tipo de reacción como esta?
ver en exceso películas violentas durante un año puede despertar en mí una cuestión violenta, que yo salga a hacer algo extremo que nunca haya hecho en mi vida, o indefectiblemente tienen que ser pasos a lo largo de la vida que vayan colmando, digamos, esa gota. Hoy se habla de los cerebros que están más acelerados que nunca, se hablan de excitaciones que antes no se conocían y que tiene que ver netamente con el mundo laboral y entrar en esa vorágine. Todo eso suma a que se despierte más rápido una cuestión y sea extremo, que no sea un ataque a Felipe, a los empujones acá, sino sea directamente matarlo. Ya no se tiene, digamos, esos términos medios. Yo no creo que haya cosas como reglas fijas. Ok. Cada caso es particular y hay que analizar caso por caso. Cuando uno tiene en cuenta estas cosas de estos ataques masivos, de violencia masiva, yo creo que en cada una de estas personas vamos a encontrar cosas diferentes de los autores, no va a ser lo mismo. No hay una regla. No, yo no cada creo caso. que hay una estructura. Pueden haber, y desde el punto de vista de la patología mental, que es lo que yo trato, de lo que yo trato de analizar, también las patologías son diferentes. Ok. ¿Licenciada? Sí, bueno, realmente así como decíamos hace rato, es un mix de cosas o varios factores que se unen. Entonces hay factores genéticos, por ejemplo, y está el factor ambiental, la historia digamos, del individuo, así como hay brotes psicóticos que se pueden dar recién en la adultez, digamos. Entonces hay varios factores que se unen, no solamente uno. Y lo que puede ocurrir de repente, discúlpame, en un determinado momento exacto, por algún momento una crisis que algo pasa. Claro, que detona ese factor. Porque no todos los adictos son violentos, digamos. A ver, Toto, ¿verdad? estamos dando vueltas sobre un punto, me parece. No todos los jugadores de Fortnite son violentos. Claro, por eso. No Es todos como los aquella adictos famosa fábula del periodismo, el avión que cae, el avión que... Todos Claro, los aviones exactamente. claro, ¿verdad? Entonces, exactamente, sí. Es a lo que por iba eso un que poco, mi ¿verdad? punto, por eso es que mi punto para el doctor es, hay una cantidad de cosas detrás, cuando uno rasca después, nos enteramos después en el tiempo de historias, como usted está viendo, de historias detrás de este tipo de actos, de historias de las personas, gente que fue en un momento discriminada, sufrió un bullying muy fuerte en el colegio, las leyes para acceso de armas, que fue lo que Nueva Zelanda salió a decir. Nueva Zelanda jamás dijo, la primera ministra jamás dijo, no, Fortnite tiene la culpa. Nuestras leyes son un problema, son de muy fácil acceso, vamos a modificarlas, dijo. En la primera conferencia de prensa que habló con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto pesa todo eso versus los juegos? Porque parece que solamente los juegos son como el hincapié, claro, digamos. el disparador. Y en realidad tiene una cantidad de cosas alrededor, ¿verdad, doctor? Así mismo es. Cualquier conducta humana está múltiplemente determinada. No hay una sola cosa que la determine. Y con eso yo creo que es una respuesta. Sí. Pero hay que tener en cuenta también que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Bueno, si todo el día nuestra alimentación está basada, digamos, en comida chatarra, nuestro cuerpo en algún momento se va a resentir. Así es la mente también, o sea, la mente que se va alimentando de violencia, de películas violentas, de juegos violentos, va alimentando eso y puede llegar a influenciar eso en el comportamiento. O sea, yo he tenido pacientes, digamos, dejando un poco de lado los videojuegos, he tenido pacientes que veían novelas tras novelas tras novelas y en cada novela había infidelidades de repente y venían con ideas de que me es infiel mi esposo, ¿verdad? Como que se va alimentando. Yo pensé que puede ser infiel. Claro. No, viste una novela, mi amor, pues se me copié, quise copiar. O sea, claro, es como que se va alimentando. O sea, ¿eh? la mente se va alimentando de lo que uno ve, lo que uno escucha, de lo que uno lee. Entonces, eso también es un factor determinante que detona cierto tipo también de conductas. Entonces, es importante ordenar en esa parte. Yo siempre digo que la inteligencia, siempre la disciplina va a vencer a la inteligencia. Es importante organizar las estructuras de actividades de nuestros hijos dentro de la familia. Siempre se ha dicho y siempre va a ser la familia base de la sociedad. Y dentro de la familia se tienen que estructurar actividades. Eso requiere sanas. también algo que lastimosamente hoy no se ve mucho, que es que la presencia, digamos, Claro. justamente de ese entorno familiar. ¿Tienen estadísticas, números que podamos compartir en este sentido, en el sentido sobre todo de la incidencia justamente de ese consumo tecnológico, digamos, ya sea a través de videojuegos o de películas violentas, etcétera, si se puede determinar en qué porcentaje de los casos inciden de manera violenta o no, o algún tipo de estudio
Digo esto porque los casos mundialmente conocidos hoy que tanto nos alarman, justamente se están vinculando. O sea, no son como casos de violencia sin desacreditar o decir que son más o menos, pero no son como un caso de una violencia donde yo le pego a uno, a otro, a quien sea, a un familiar, a un cónyuge, sino estamos hablando de masacre, o sea, de salir a matar multitudes, digamos. Entonces, ¿conocen algún estudio de referencia, digamos, en ese sentido? Yo no conozco ningún estudio. Y en Paraguay no hemos tenido por suerte Gracias ningún a Dios, caso de sí, estos tampoco. Totalmente. Sí, sí tenemos porcentaje en cuanto al uso de qué tecnología, o sea, tiene más uso en los jóvenes, en los adolescentes, ¿verdad? Que es el tema, o sea, se usa muchísimo más digamos, la notebook, ¿verdad? Para hacer los juegos en red y el celular que, por ejemplo, la tablet, ¿verdad? Hoy día, años atrás, el adolescente tenía en su habitación, digamos, la tele y tenía un equipo de sonido. Y todo eso se fue cambiando por la notebook, en donde van jugando en red y van teniendo una personalidad totalmente diferente en el juego que en la vida real. Y es por eso que hoy se enamoran y tienen relaciones, digamos, de amigos y de amistades en lo virtual, más en lo virtual que en la vida real. Claro, con gente que ni conoce. Con Lo que gente pasa es que en la Note está la televisión, está la música y Sí. están los juegos. Está todo ahí. Ahora, para entender un poquito el perfil de estos dos chicos de San Pablo, que son los que en realidad recrearon un juego uno de estos juegos en línea, ¿no? Matan y después se matan. ¿Cuál es qué explicación se tiene de eso? Sí. Yo sé que a la distancia es difícil, pero para más o menos entender un poco, ¿no? Matan a gente y después ellos mismos se quitan la vida. Realmente lo que yo puedo entender es que los adolescentes hoy día se manejan por retos. Ellos van cumpliendo como retos, desafíos. Entonces una cuestión influenciada por la valentía, entre comillas, grupal, ¿verdad? En donde se influencian mutuamente para cumplir esos retos, pero obviamente hay un trastorno. Y cuando hablamos de trastorno que va deteriorando diferentes áreas de la vida, a veces se combinan varios trastornos. A veces tenemos adolescentes que están consumiendo este tipo de juegos y que se exponen a estos retos, que están muy deprimidos, que están con un nivel de ansiedad elevado. A veces hay combinación de drogas también. Claro. Entonces hay varias cosas que se unen que les lleva a ellos a cometer este tipo de actos. Nosotros en psicología hablamos de la violencia introtensa y la violencia extrotensa. ¿Qué significa esto? La violencia extrotensa es la violencia hacia los demás y la introtensa es hacia uno mismo. Y generalmente van desarrollando tipos de violencia y que siempre hablo dentro de esta gama de trastornos. Ya está totalmente deteriorada lo que es la autoestima, por ejemplo, la identidad misma de ese joven. Entonces, son realmente personas que ya no son ellos mismos, digamos. Entonces cometen este tipo de actos terroríficos. Doctor, no hay personas que sean, o gestos que nos digan, esta persona solamente es violenta, pero no va a tener actitudes suicidas, por ejemplo. En el estudio, digamos, particular de cada caso, también una vez que entramos en este tipo de ciclo de violencia, los finales son impredecibles, ¿verdad? O sea, no... Hay gente que tiene solamente es heteroagresiva y otros son una mezcla de autoagresividad y heteroagresividad. Para mí, esta gente que mata y después se suicida, bueno, simplemente es un indicador de una grave perturbación mental, de un grave trastorno mental. ¿Qué problema tiene? Bueno, pueden ser muchas cosas. Y eso, por ejemplo, el suicidio seguido que sigue al asesinato es muy común en los casos de feminicidio, lo cual está diciendo que eres una persona trastornada. Ahora, claramente. Doctor licenciado, y hemos hablado varias veces de salud mental también en este espacio, y cuando hemos abordado temas que tienen que ver con suicidio y demás, lo hemos hecho siempre con una recomendación acerca de gestos y demás. Y hasta aquí los profesionales que nos han visitado, independientemente de lo que se creía socialmente, de que la persona que tiene algún tipo de actitud suicida o que termina cometiendo un suicidio no da gestos, no le avisa a nadie o no cuenta nada, y la evidencia dice absolutamente otra cosa. El entorno no ha sabido leer, digamos, Claro. ciertos mensajes o cierto rastro que fue
dejando. Eso ocurre también en las personas que tienen brotes violentos. Antes de cometer ese, o antes de que llegue el evento en donde uno lo puede conocer de forma violenta, ¿van dejando también rastros en algunos lugares? El ejemplo más claro para mí son los casos de feminicidio, porque generalmente ahí avisan con mucho tiempo antes, con mucho tiempo, a veces años antes. Y además dicen que le van a matar a su expareja y que después se van a suicidar y después cumplen. Y lo peor es que no se tiene en cuenta eso. Tenemos casos en los cuales se hizo toda la denuncia y no hubo solamente una denuncia, 10 denuncias, 20 denuncias, no se tomaron las medidas necesarias, o si no medidas que no conducen a nada, por ejemplo, que no se acerque a 500 metros de la casa. No, para una persona trastornada eso no importa, no tiene la menor importancia. No, va a esperar la oportunidad. Los casos de feminicidio es importante, pues yo creo que se pueden prevenir, porque justamente avisan. Y ahí en esos casos, por ejemplo, no importa el estado civil. A veces han ocurrido casos donde se le mata a la expareja que ya tiene otra pareja y el mismo autor ya tiene otra pareja, ya tiene familia, hijos inclusive. Sin embargo, algo ocurre que no se puede desprender de esa relación. Y tenemos casos donde se documentó en la historia clínica, un caso que ocurrió, me recuerdo, el 26 de abril del año 2004, en el shopping, creo que era Villamorra, o el otro, sí. Marica López, que le mató a la salida del cine a su expareja. En ese caso se documentó en una historia clínica, 2 años antes, que si no volvía con él, algún día le iba a matar y se iba a suicidar. Y eso ocurrió. Ocurrió tal cual. 2 años antes se anotó. Licenciada, y con los chicos, yo sé que nos estamos dando sin tiempo, pero con los chicos, digamos, que tienen esa actitud o esa vida virtual un poco más abierta que la presencial o con sus amigos y demás, ¿cuáles son los rastros que pueden dejar? ¿Hay que hacerle algún seguimiento a través de sus o redes sociales o lugares donde ellos se desenvuelven más y tomar esos gestos, o cómo uno va viendo el rastro? Generalmente hoy día la comunicación de los niños y de los adolescentes ha cambiado, porque ellos van dejando rastros en los mensajes que van escribiendo en sus redes sociales, en las cosas que van compartiendo, ¿verdad? De repente revisas las redes sociales a veces yo reviso de mis pacientes y veo que van publicando cosas muy violentas, que van dejando mensajes, como que van avisando de que están deprimidos o de que están enojados, que están acumulando rabia. Y generalmente hoy día se usa mucho la tecnología y las redes para expresar las emociones. Entonces es muy importante chequear, o sea, dime qué está en tu muro y te diré quién eres, dice una frase. Entonces, chequear un poco qué es lo que escriben en sus estados, qué comparten, ¿verdad? Porque eso te da señales. Porque cuando hay un chico que tiene una conducta retraída, que se está aislando, a veces se expresa a través de emociones, a través de las redes. Entonces, esa puede ser una señal. Podemos leer cierto tipo de emociones y tomar conciencia y tomar en serio, porque a veces hay una creencia popular que dice, no, el que avisa que se va a suicidar no se va a suicidar, no lo va a hacer. Y es mentira. A veces el que está deprimido que avisa, ¿verdad? Hay diferentes tipos de temperamento y de personalidades. Licenciada, gracias por acompañarnos, es muy amable. Doctor, gracias por acompañarnos una vez más. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, y le vamos a renovar el agua antes de que se... Vamos a intentar por lo menos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ustedes saben que siempre damos la recomendación para trasladar su dinero y objetos de valor, lo hagan con Foresight, con experiencia, por supuesto, en traslados de dinero y objetos de valor. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, nos vamos a retirar. Chao. Chao, hasta mañana. Gracias. Y el... Waiting for a guy to come and take me by the hand.
These sensations make me feel the pleasures of a noble man. These sensations bear the insults, leave them